Muy buenas tardes, chicos. Les voy a dejar este video para retroalimentar la clasificación de triángulos, ya que esta próxima semana, el día miércoles en específico, tenemos prueba de matemáticas. Y esto yo creo que todavía falta bastante por afianzar, así que para que puedan estudiar. Entonces vamos a hacer una retroalimentación de la clasificación de los triángulos, ¿ya? Entonces, primero que nada vamos a ver acá triángulos, lo que son ellos, ¿ya? Los triángulos son polígonos que tienen solo tres lados. Son los polígonos más pequeños que existen, con el menor número de lados. Obviamente son polígonos, son figuras 2D, porque no tienen cuerpos, son planos, ¿ya? Estos triángulos yo los puedo clasificar bajo dos criterios, que fue lo que hemos estado trabajando. Básicamente nosotros hemos trabajado más en la medida de los triángulos por la medida, en la clasificación de triángulos por la medida de sus lados. Y aquí tenemos que los triángulos por la medida de sus lados se clasifican en equiláteros, isósceles y escalenos. Y lo que vimos esta última semana o estas últimas clases, que los triángulos también se pueden clasificar por la medida de sus ángulos internos o interiores en triángulos de tipo acutángulos, rectángulos y obtusángulos. Entonces vamos a desmenuzar y ver cada uno de estos tipos de triángulos para que les quede mucho más claro y les vaya muy bien en su prueba, ¿ya? Entonces, vamos a partir por la clasificación de triángulos por la medida de sus lados. Tenemos en primer lugar un triángulo equilátero, como el que están viendo acá, que tiene sus tres lados de igual medida. A ver, comprobemos esto. Primer lado mide 3 centímetros, segundo lado mide 3 centímetros y el último de abajo también mide 3 centímetros el lado de la base. Entonces, cuando tenemos un triángulo, independiente de su forma, que sus tres lados miden lo mismo, quiere decir que es un triángulo equilátero, ¿ya? La medida en este caso están dadas en centímetros, podrían haber estado dadas en metros o en milímetros, ¿ya? Pero vamos a trabajar solo con el centímetro por esta vez. Bien. Después tenemos un triángulo que se llama triángulo isósceles, que solamente tiene dos lados iguales y uno diferente. Entonces tenemos acá este ejemplo. Este triángulo tiene un lado que vale 4 centímetros, el otro lado también vale 4 centímetros y el último lado mide 3 centímetros, o sea, diferente. Tiene solamente dos lados de igual medida y el de abajo que es distinto, ¿ya? Y por último, por la clasificación de triángulos por la medida de sus lados, tenemos el triángulo escaleno, que no tiene ningún lado con medidas iguales, o sea, todos los lados son distintos. Tenemos acá este ejemplo de este triángulo que tiene un lado que mide 5 centímetros, otro lado que mide 4 centímetros y un último lado que mide 3 centímetros. ¿Ven? Ningún lado mide lo mismo, son todos distintos. Este es un triángulo escaleno, ¿ya? Y esta es la clasificación de triángulos por la medida de sus lados. Ahora vamos a pasar a la clasificación de los triángulos por la medida de sus ángulos interiores. Pero para eso primero vamos a ver lo que es un ángulo, y ahí vamos a ver la clasificación específica de ángulos que vimos en clases. Nosotros trabajamos con los ángulos agudos, los ángulos rectos y los ángulos obtusos, ¿ya? Y dijimos que un ángulo es una abertura, como la que se ve acá, que está marcada aquí en estos tres casos de color verde, que se forma donde se intersectan o se juntan dos líneas o dos rayos, como se ve acá. En este caso son dos líneas, ¿ya? Aquí se unen justo en este lugar que se llama vértice. Bien, tenemos por un lado un triángulo agudo, que es este que está cerrándose, básicamente, y que son aquellos ángulos que miden menos de 90 grados, ¿ya? A su vez tenemos los ángulos rectos, que como siempre les he dicho, no es necesario ni siquiera medirlos, porque están súper derechos hacia arriba, y estos ángulos miden 90 grados. Y por último tenemos estos ángulos cuyo lado superior se está abriendo o está aumentando. Este es un ángulo obtusángulo, ¿ya? Este ángulo obtusángulo mide más de 90 grados, ¿ya? Podría medir, no sé, 91, 100, 160, 170, ¿ya? Estaría bien. Y los agudos, como dije, miden menos de 90 grados.
Este se podría medir 20, 50, 30, ¿ya? Pero el recto siempre va a medir 90 grados. Ahora, en base a esto, yo puedo clasificar a los triángulos por la medida precisamente de los ángulos internos. Y es así como tenemos los triángulos clasificados en triángulos rectángulos, que tienen en su interior un ángulo recto como el que se ve aquí. ¿Ven? Ahí está el ángulo recto, se juntan los dos lados. ¿Ya? Solo un ángulo recto basta para que sea un triángulo rectángulo. También tenemos los triángulos acutángulos, que tienen tres ángulos internos como los que están marcados acá, que miden menos de 90 grados. O sea, tiene internamente tres ángulos agudos. ¿Ven? Y por eso se llama acutángulo. Ahí está. Hay un ángulo cerrado, es agudo. Acá hay otro ángulo cerrado que es agudo. Y acá hay otro ángulo más que es agudo. O sea, tres ángulos agudos forman un triángulo acutángulo. Y por último tenemos un ángulo llamado obtusángulo, que basta con tener un ángulo obtuso para que se llame de esta manera. ¿Ven? Acá tenemos el ángulo obtuso. Ahí se junta este lado con este lado, aquí unidos por el vértice, y ahí se forma un ángulo que, si se dan cuenta, está abriéndose, por lo tanto es más grande que 90 grados. ¿Ya? Entonces, de esta manera nosotros podemos clasificar a los triángulos por la medida de sus lados en equilátero, isósceles y escaleno, y por la medida de los ángulos internos en acutángulos, rectángulos y obtusángulos. ¿Ya? Entonces, espero que este pequeño tutorial les sirva para poder repasar esta materia, que es un poco más compleja. Y recuerden que también deben estudiar lo demás que está incluido en el temario, que son la clasificación de ángulos, los polígonos por el número de sus lados y el cálculo de perímetros, si no me equivoco. ¿Ya? Así que espero que lo vean esto varias veces, que lo entiendan y que les vaya muy bien en su prueba. Así que nos vemos en una próxima clase y nos vemos en el momento que tengan su prueba. Así que hasta pronto, que estén muy bien. Chao.